Hola, ¿qué tal fans de SQL? Bienvenidos a este nuevo curso. En esta ocasión vamos a hablar de FastAPI, el framework de Python del que todos están hablando. Y muy seguramente muchos de ustedes ya lo están utilizando. Más que un curso de sintaxis, vamos a construir las bases que necesitas en esta nueva era de IA. Porque cuando la inteligencia artificial escribe el código, quien tiene las bases sólidas es quien mejor la puede guiar. Y eso es exactamente lo que vamos a lograr juntos. Bueno, ya que este canal pues se enfoca mucho a Django y a SQL, hay que dejar en claro que pues FastAPI no reemplaza a Django. Si ya tienes un proyecto con admin o RM muy maduro, la autenticación completa y tu equipo ya conoce muy bien Django, no hay razón para migrar a FastAPI. Pero conocer FastAPI te va a ser un mejor desarrollador de Python. Entenderás lo que es async, los type hints y la arquitectura de API de forma más profunda. Además, en microservicios e integraciones ligeras, FastAPI es la herramienta correcta para el desarrollo. Vamos a ver cuándo necesitaríamos pues utilizarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos una comparación muy rápida. Si tu aplicación es una API pura sin templates ni HTML, solo JSON, FastAPI aquí es donde brilla. Pero si necesitas un admin, aquí si FastAPI no tiene un admin por defecto, Django es mucho mejor en esta parte. Eh, Necesitas muchas llamadas externas, FastAPI brilla mucho, pero si tu proyecto es un monolito con templates, quédate con Django. Hay un ecosistema o es un estándar para modelos de Machine Learning y AI. FastAPI es lo mejor, bueno, en esta comparación de FastAPI y de Django. Pero si el equipo ya conoce pues Django, pues no hay ningún motivo para una real para migrarlo. La documentación sí es muy importante para ti, la documentación que se genera. FastAPI es la documentación que genera de manera rápida, es increíble. Eh, pero si por ejemplo tienes autorizaciones, permisos, grupos, Django lo hace más fácil. Lo puedes llegar a hacer con FastAPI, pero Django ya trae baterías incluidas. En microservicios ligeros, FastAPI es sin duda el mejor. Si quieres migraciones, un servicio de migraciones muy fácil de usar y ya integrado, Django lo tiene. De FastAPI es lo que vamos a ver, pero más adelante. Creo que aquí este es uno de los puntos débiles de FastAPI. No tiene un servicio de migración. Hay que integrar uno que se llama Alembic, y integrar Alembic no es tan fácil como simplemente integrar las migraciones en Django. Sin embargo, Alembic llega a ser más potente cuando se sabe usar que Django. Entonces esto es la parte para que no pienses que es una competencia de Django. Cada quien compite en su ramo, pero también es importante saber que existe FastAPI, ¿no? Si necesitas algo que crezca mucho en usuarios, FastAPI va a ser la opción. Bueno, vamos a ver un poco el stack que se usa cuando se crean aplicaciones con FastAPI. Bueno, lo primero que utilizaremos, podemos utilizar el gestor de paquetes pip, pero ahora salió un nuevo gestor que es mucho más rápido, que se llama V. Vamos a darle una revisada, que es el que vamos a utilizar, y es mucho más rápido que pip. Vamos a utilizar obviamente pues FastAPI, que va a ser quien va a recibir los requests y va a definir las rutas y toda esta parte. Vamos a ver después en la parte de modelos, SQL Model, que bueno, sería donde vamos a tener las tablas que van a ser los esquemas ORM, donde van a venir las validaciones. Es esta parte de SQL Model. Este SQL Model hay que tomar en cuenta que corre sobre SQL Alchemist, que es un ORM de Python. Mapea las clases eh, a las tablas y gestiona las sesiones. SQL Model simplemente está corriendo encima de SQL Alchemy, y para hacer las cosas más fáciles en los modelos que no tengan tanta sintaxis. Vamos a utilizar Pydantic, que es quien se encarga de todas las validaciones y la serialización de JSONs. Y después vamos a irnos por Alembic, que es la parte más, yo lo veo como la parte más complicada de FastAPI, porque no hay como mucha documentación, o no están en los cursos que he visto, no se habla mucho de migraciones, pero bueno, ahí está Alembic. Es más
Yo lo veo un poco más completo que Django, no más sencillo, pero sí más completo. Digamos que es un JIT, pero para la base de datos. Y bueno, ya como conocemos, nosotros vamos a estarnos guiando puro con nuestra base de datos, que va a ser SQLite al inicio, y después nos vamos a ir migrando a Postgres porque tiene mejores características. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar a hacer nuestro proyecto. Vamos a hacer algo muy básico, pero la idea es entender cómo funciona. Vamos a utilizar V y le decimos init y el nombre de nuestro proyecto. Yo le voy a poner ukit. Y le damos enter y lo creamos. Le puse Bukit porque pues es una selva tropical, la más pequeña, está en Malasia y queremos competir contra Amazon. Tenemos ya esto. Listo, me crea una carpeta, vámonos a la carpeta. Consultamos y aquí está nuestra carpeta creada. Una vez que ya tenemos esto, con nuestro gestor de paquetes, vamos a hacer un sync, que es lo que nos va a hacer, nos va a crear nuestro entorno virtual o la carpeta del entorno virtual. Y si se fijan, ya nos creó nuestra carpeta. Nos pasamos a, le damos un ls, un div, puede ser aquí. Tenemos la carpeta. Con esto ya podemos abrir Visual Studio. Le damos enter. Ahí vemos que nos crea una estructura muy básica. Aquí lo interesante es ver que estamos utilizando ya desde Visual Studio Code el intérprete de Python, pero de nuestro entorno virtual. Aquí aparece. Y bueno, unas cosas más que nos falta hacer. Obviamente vamos a instalar Fast API. Vamos a abrir nuestro terminal y con V. Y le vamos a decir v-add. Con eso vamos a instalar dependencias, o lo que necesitamos es lo que hacíamos con pip, solo que vamos a hacerlo con V. Entonces v-add fast. En este caso de Fast API le tenemos que decir que vamos a utilizar extra standard. Y listo, nos instaló todo. Debemos de revisar que esté bien escrito estándar, porque si yo pongo aquí no, a veces con estándar estamos bien estándar. Listo, ya nos instaló los paquetes. Vamos a necesitar otro paquete más, que es SQL Model. Vamos a abrir el TOM, que es donde guardan las dependencias. Ahorita está Fast API. Vamos a decirle SQL Model. Listo, nos instaló SQL Model y bueno, nos está instalando SQL Alchemist, porque recuerden que SQL Model trabaja sobre SQL Alchemist para hacernos las cosas más fáciles, pero con toda la potencia de SQL Alchemist. Listo, ya tenemos esto. Vamos a abrirnos nuestro main y vamos a generar, yo ya lo tengo aquí rápido, lo voy a pegar. Ya tengo aquí un archivo de, digamos que base para Fast API, y bueno, importamos Fast API, importamos SQL Model, le ponemos un nombre a nuestra base de datos, la ruta de nuestra base de datos se la pasamos al Create Engine. Y bueno, tenemos esta función que lo que va a hacer es llamar al método createAll. createAll va a crear la base de datos y las tablas. Si esto no existen, si ya existen, no va a hacer nada. Y bueno, toma el control, mientras toma el control va a estar creada la base de datos, la va a crear, y cuando cerremos la aplicación, pues se va a cerrar aquí en esta parte. Vamos a crear un app para nuestro Fast API, que le vamos a dar un live span, que lo que hace es ejecuta al principio y al final de la aplicación. Le damos un título, una versión, ponemos un API rápido, un API que es un get, que va a lanzar un mensaje. No nos vamos a enfocar en esta parte del curso en las APIs. Nos vamos a ir primero a ver a los modelos y cómo se crean en la base de datos, que es lo principal. Guardamos y entonces ya podemos utilizar. Podríamos activar aquí nuestro entorno virtual como lo hemos hecho generalmente con pip, es activate, ¿no? Pero en este caso V lo podemos hacer sin necesidad de eso. Simplemente le digo vrun y el comando que vamos a correr es fast API dev. Con esto va a levantar fast API. Me marcó un error, permítanme. Es muy posiblemente lo que no le puse bien en lo de estándar. Extra estándar. No sé si está mal escrito. Ya ven lo que les decía. Ponerle bien estándar. Faltaron algunos paquetes estándar. Ahí está. Y ahora sí, vámonos. vrun fast API. Aquí corrió.
levantó y se fijan, bueno, aquí va a aparecer base de datos creada. Ya creo la base de datos, obviamente esta base de datos no tiene, está en blanco. Muy bien, vamos a abrir aquí nuestra ruta que nos puso y ahí ya tenemos nuestro primer API para FastAPI. Vamos a cerrarlo. Vamos a crear un modelo rápido. Le damos aquí en nuevo archivo, model.py. Voy a copiar rápido mi modelo que tengo. Listo, ya tengo aquí mi modelo. Bueno, es muy sencillo. Importamos SQL Model y Field. Tenemos un modelo muy sencillo que es cliente, lo hereda de SQL Model. Podemos tener modelos que no sean tabla, en este caso va a ser una tabla. Se van a utilizar para crear, para modificar, para consultar, sin necesidad de crear tablas. En este caso ahorita no nos vamos a meter en esto, quiero que vean simplemente cómo crear una tabla con el modelo, pero quédense con eso, más adelante lo vamos a hacer. Entonces al decirle tabla quiere decir que le está indicando a FastAPI que va a crear SQL Model que va a crear una tabla dentro de la base de datos. Solo tiene dos campos, un entero y un name, del tipo entero y str. Okay, guardamos, nos vamos al main. Entonces vamos a borrar la base de datos. Y aquí es importante que lo importemos porque si no, no nos va a crear el modelo. Le digo aquí from model import cliente. Listo. Nos va a decir, bueno, que no lo conoce, pero es necesario porque necesitamos que lo cree. Lo estamos haciendo todo en el mail, pero lo mejor es hacerlo después separado. Ahorita por fines prácticos lo hacemos así. Corremos otra vez. Si se fijan, aquí nos queda nuestra base de datos. Y ya tenemos una tabla que es cliente con un ID y un name. Aquí, bueno, como somos fans de SQL, queremos saber cómo creó la tabla. Vamos a eliminarlo porque si no lo eliminamos, no lo va a volver a crear. Después vamos a ver un poco de lo de las migraciones. Ahorita estamos haciendo así. Como está corriendo, no me deja borrarla. Permítanme. Reintentar. Vamos a detenerlo. Vamos a borrarla. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Vámonos al main. Y bueno, aquí nos da una opción en el Create Engine. Le damos así que un echo que haga eco. Guardamos. Volvemos a correr. Y si se fijan aquí con el eco ya podemos verlo cómo creó la tabla. La tabla clientes aquí está creada. Con tipo in, un name y la primary case ID. Aquí, bueno, vemos aquí un problema que nos está creando un varchar y este varchar pues no tiene tamaño, ¿no? El problema que podemos tener por no ponerle algún tamaño, en algunos motores puede ser el rendimiento, que la base de datos reserva espacio o maneja los índices de manera diferente, pero por ejemplo Postgres no tendrías ese problema con un text contra un varchar con tamaño. Pero bueno, en diferentes motores también tienen diferente tamaño, pero la principal ventaja que nos va a dar es una claridad en el diseño. También vamos a tener una validación de base de datos que no tenemos aquí porque pues nombre puede recibir n cantidad, pero por ejemplo si un nombre no va a pasar a lo mejor de 100, ¿para qué permitir que la base de datos guarde, no? Tenemos un límite en el RFC, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a detenerlo. Nos vamos a ir a nuestro modelo, voy a poner este mismo modelo. Voy a pegar aquí, lo voy a poner bien. Y bueno, lo que nos dan los field, aquí le voy a decir que es un field. Y aquí me da max length. Vamos a ponerle 50, que es lo que nos quiere aquí. Lo guardamos, recuerden que hay que importarlo acá. También. Coma, cliente bien. Guardamos, eliminamos y la eliminamos. Volvemos a correr aquí. Y bueno, si se fijan ya nos creó la tabla de arriba, nos creó la de cliente con un varchar máximo, pero aquí ya tenemos la de cliente bien con el nombre que tiene un varchar de 50. Y esto ya nos permite que a nivel de motor de base de datos pues no permita más de 50, ¿no? Entonces, ¿en qué casos siempre es importante esto? De poner límites. Aquí se los voy a poner. Por ejemplo, si tienes un RFC, pues no va a pasar de 13, un curve de 10. O sea,
campos que tú sabes que van a tener un límite. Y puedes dejarlo libre, pues si sabes que son notas libres o logs de eventos o son HTML o JSON, observaciones, textos muy grandes, pero para teléfonos, códigos postales, nombres o descripciones cortas, vamos a limitarlo, ¿no? A nivel de base de datos. Es más, es mucho mejor para tener una integridad en nuestra base de datos. Ok. Ahora, por ejemplo, si necesitáramos campos que, por ejemplo, aquí está poniendo str en el modelo, y pues él lo infiere como que es un varchar. Pero a veces que necesitamos campos. Vamos a poner un ejemplo, un char, que, bueno, realmente en muchos motores no va a ser la diferencia en el rendimiento, pero como un ejemplo de un campo que pudiéramos tener, consulten en SQL Model, o SQL Alchemy, les va a dar los tipos de datos. Es aquí donde vamos a citar a SQL Alchemy, porque él es el que tiene esos tipos de datos. SQL Alchemy, import, y vamos a decirle que queremos column. Vamos a importar char, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces lo usamos aquí, vamos a decirle que el RFC, así va a ser el RFC. Bueno, aquí le tenemos que especificar que es igual, ese sigue siendo un str. str, pero bueno, en este caso sí le vamos a decir que es igual a un field. Bueno, aquí ya nos dio cómo debe de armarse, porque supo que el RFC es así. Y bueno, ya le dijo que es, mira, este va a ser un field, pero vas a tomarlo de un SA column, eso que es una columna igual de SQL Alchemy, y va a ser un char. No lo tomes como un varchar, sino le especificamos. Y así podríamos tener Smolin o todos los campos que tiene SQL Alchemy, investiguenlos ahí. Voy a cerrarlo todo. Bueno, voy a detenerlo, voy a borrar la base de datos. Voy a correrlo. Y aquí ya lo tenemos. Si se fijan, nos creó nombre con un varchar y tiene una longitud, y el char del RFC con una longitud de 3. Y con eso ya podemos tener nuestro modelado de base de datos de una manera mejor, y simplemente no dejarlo como los ejemplos que lo dejan como str. Lo hacemos muy muy rápido porque aquí lo importante es que entiendan eso. No voy a hacer más ejemplos. Ahorita estamos viendo la creación de una tabla muy básica. Más adelante vamos a ver todo lo que es la creación de tablas, pero ya con relaciones uno a uno, uno a muchos, la relación a sí misma. Ahorita vamos a ver esto, y ya que vimos esto, vamos a ver cómo lo haríamos utilizando la IA, que es lo importante. Ya tenemos las bases de cómo crear un proyecto, cómo crear un modelo, y vamos a ver cómo lo haríamos con IA. Vamos a utilizar Copilot y vamos a eso. Bueno, antes de comenzar vamos a ver por qué considero que es importante tener bases sólidas cuando estamos programando con IA. En este caso, bueno, con FastAPI, tener las bases sólidas, y por qué considero que se importa. Además de que nos va a permitir ahorrar tokens, porque no vamos a estar iterando, sabemos exactamente qué queremos. Entonces, podemos detectar errores silenciosos, vamos a escribir mejores prompts si tenemos bases sólidas. La IA amplifica lo que sabemos. Si tenemos bases sólidas, vamos a hacer mejores programas. Vamos a poder debuguear si se nos acaban los tokens, y no depender de que la IA nos esté debugueando. Y vamos a ahorrar tokens. ¿Qué cambia cuando tenemos bases sólidas? Tenemos prompts muy precisos. En 1 o 2 turnos vamos a decirle qué hacer. No va a haber fallas ocultas, y nos vamos a utilizar nuestros prompts. Ahorita vamos a ver qué son. Por ejemplo, una diferencia entre tener conocimiento alto y bajo de lo que estamos haciendo. Si tenemos conocimiento bajo, vamos a tener prompts muy vagos: haz esto, haz lo otro, o si no funciona, arréglalo. No sabemos exactamente qué es, todo se lo vamos a delegar, y eso va a involucrar estar gastando más tokens. Sin embargo, si tenemos conocimientos altos, le vamos a decir exactamente qué queremos, con instrucciones muy precisas y que vamos a poder reutilizar. Un ejemplo aquí es: la IA es un contratista muy rápido. Los planos nosotros se los vamos a dar, y si los tenemos bien específicos, se va a construir bien, ¿no? Pero si no hay planos, pues él va a construir lo que le parece correcto. Puede que ni tenga cimientos. Entonces las bases nos las va a dar FastAPI, SQL Model, SQL, todo eso. Estos son los planos, y la IA nos va a dar esa velocidad que necesitamos. Entonces, bueno, ya viendo esto, vamos a estar utilizando Copilot, porque
generalmente si estamos utilizando Visual Studio Code, la tendencia se supone que es no utilizar ya ni siquiera editores de código, simplemente dejar que la IA haga todo y está más como supervisar. En este caso ya me gusta hacerlo con Visual Studio Code. Hay una y además porque hay una versión gratis, que es esta tiene un límite de tokens, pero para el curso les va a servir. Pero después se pueden pasar a probar la versión que es la versión Pro, que es 30 días sin que paguen los $10. Y ya después si les conviene, pues la pueden utilizar. Para este caso, bueno, yo ya tengo la Pro, pero si ustedes utilizan la Free, vamos a utilizar el mismo modelo que es Haiku. Bueno, y vámonos allá, ahora sí al código. Vamos a tener una carpeta no limpia, pero en su carpeta van a crear una carpeta que es .github dentro del proyecto. Van a crear dentro de GitHub una que se llama prompts y ahí vamos a meter nuestros prompts. Yo ya tengo uno y como vimos en el curso ya tenemos las bases sólidas de qué es lo que va a hacer. Entonces simplemente este prompt le está diciendo que va a inicializar un proyecto de Fast API con SQL Model y le decimos que V es el gestor de paquetes. Sabemos que es V porque si no le dijéramos puede que utilice pip. Cómo va a ejecutarlo, le digo que la forma que los va a ejecutar, cómo va a inicializar, se va a cambiar, cómo va a agregar o cómo va a instalar paquetes. Todo esto. Aquí yo le estoy diciendo que necesito crear solamente main y model, no necesito que me cree rutas. Lo ideal es tener un proyecto que sí me lo cree de una mejor manera y tener un PROM más grande con instrucciones, con mejores prácticas. En este caso no, porque solo es un ejemplo y nos haría más ruido tener tantos archivos. Entonces todo lo quiero en main model. Y le digo que quiero importar en main, lo mismo que vimos. Ahí le digo que va a tener el get dentro de main, que no lo meten en otro archivo de rutas. Y le digo que cree la carpeta models y va a utilizar Alchemy por si necesita utilizar char o otros tipos de datos. Le digo la estructura que necesito, no necesito rutas, solo main model y como está aquí. Y le digo cómo lo pueda correr, le digo, mira, para que verifique si funciona, utiliza esto. Y lo puedes abrir aquí en el localhost. Bueno, con esto todavía no puede correr. Vamos a abrir Copilot, aquí si lo abren, hasta arriba tienen un iconito aquí, un toggle chat, un chat. Posiblemente le da a pedir que se loguen a su cuenta de GitHub Copilot. Una vez que se loguen van a entrar aquí para la versión gratis. Y bueno, aquí yo como tengo la Pro puedo escoger varios modelos, pero entre más X tengan, más rápido es el modelo. Pero como la versión gratis utiliza el 30.33 de Haiku 4.5, voy a usar ese para estar igual. Lo selecciono. Tengo varias formas. Forma de pregunta, forma de plan y forma de agente. Vamos a utilizar el agente que le permitimos que él esté modificando los archivos. Entonces, antes de comenzar, tengo que crear unas que se llaman Copilot Instruction, que esas son las que va a tener todo lo que le va a dar un contexto general a Copilot de cómo está estructurado nuestro archivo que necesito usar. Bueno, entonces vamos a decirle, le voy a decir crea las Copilot Instructions. Y si le dijera así, él pues se basa en lo que él cree, le voy a decir básate en los prompts que existen. Y listo. Ya le digo que se base acá porque aquí yo ya le estoy diciendo y él va a saber que va a usar Fast API y todo eso, si no él se basaría en otras cosas. Y bueno, aquí ya empieza a generar, va a leer la carpeta de prompts y dice que sí, pues que encontró uno que se llama Setup Proyecto. Y bueno, aquí está analizando todo eso. Vamos a esperar un momento. A que termine. Y ya generó las Copilot Instructions. Obviamente, bueno, aquí no la pone y me pregunta si yo quiero aceptar los cambios. Vamos a aceptarlos. Me dice qué es lo que hizo, ¿no? Un resumen del proyecto, la estructura de las carpetas, las guías, los estándares de código. Vamos a decirle que sí, lo estamos dejando libre. Porque solo son las instrucciones. Si se fijan, aquí ya dice que son las instrucciones y las directrices para trabajar con GitHub Copilot en el proyecto Bookit Copilot. Le dice de que es un proyecto, él dedujo que es un proyecto educativo para Fast API que muestra los patrones de desarrollo, bla, 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 bla.
Le dice que va a utilizar FastAPI, SQL Model, cuál es el gestor de paquetes que necesita, la base de datos y qué Python va a utilizar. Como vio la estructura, ya aquí le dijo la estructura va a ser así. Y bueno, aquí empieza a ver varias cosas. Bueno, él asume cómo va a ser los modelos de los proyectos. Eso ahorita lo voy a quitar porque nosotros le vamos a decir cómo va a ser el modelo. Bueno, cómo va a ser el modelo. Vamos a dejarlo. Los estándares de código, cómo va a utilizar las clases, las constantes, va a utilizar PEP 8, todo eso viene aquí. Eso nosotros ya, él lo pone como mejores prácticas. Bueno, arma todo aquí, cómo va a utilizar eso. Y bueno, ya que tenemos esto aquí, podemos comenzar a trabajar. Entonces yo simplemente, vamos a seguirlo dejando con modo agente y le voy a decir ahora sí. Si se fijan, pues no tengo el proyecto creado, simplemente son los prompts y las copilot instructions. Entonces le voy a decir a la gente ahora sí. Setup con la barra invertida, setup proyecto. Vamos a ejecutar este prompt. Lo corro. Y él empieza a trabajar. Obviamente esto nos lleva tiempo en armar estos setups, pero una vez que ya lo tenemos lo podemos reutilizar para los proyectos que necesitemos. Y por ejemplo aquí ya terminó, él solito creó el archivo main y los models. Solo importó en models y aquí tenemos nuestro main. Y ya bueno, le decimos si quiero que conserve los cambios, le vamos a decir que sí también. Entonces aquí me creó los modelos, me creó todo lo que hicimos ahí, el create all, el ifspan, creó la app de FastAPI, las rutas, y bueno, ya. Vamos a decirle entonces, ya podemos correrla, vrun FastAPI. Y me va a crear ahorita esto y listo. Vamos a esperarlo. Bueno, ahí veo que necesitaba crear el tom, no lo había creado, necesitaba sincronizar, no lo había sincronizado. Pero ya dedujo que faltaban cosas. Empecé a analizar. Va a sincronizar otra vez. No había instalado algunos paquetes. Ya me dice que sí lo quiere ejecutar. Le digo que sí. Y vamos a esperar un rato. Ya bueno, me dice que quiere abrir esto. Vamos a decirle que lo abra. Si fijan, bueno, ya me abrió mi página. Aquí está. O la podemos abrir desde aquí. Vamos a cerrar o la podemos nosotros abrir desde aquí. Puedo decir ahora Silverroom, FastAPI. Y ya corre desde nuestro navegador. Ahí está, ya corriendo. Entonces, aquí ya terminó, nos instaló, corrió y hizo todo lo que tenía que hacer. Ahorita lo creo y te digo cómo se llama. Y bueno, ya creé un nuevo, voy a borrar esto. Creé un nuevo prompt, que este va a ser para los modelos. El primero fue como para crear la estructura y este va a ser para crear modelos. Este prompt pues obviamente le dice como las instrucciones de cómo se crea un modelo. Le dice que los modelos de la base de datos se utiliza usando SQL Model. Recuerda importar los nuevos modelos en main. O sea, siempre que crees un modelo, luego importarlo en main. ¿Cómo lo necesito? Bueno, por mera, para que sea más visual, los modelos los vamos a crear así. Ahorita los vemos cómo están.
¿Qué vas a generar? Vas a generar los modelos de tabla, los de creación, los modelos base, el de modificar, el de reemplazar y el público. Y le puedo poner que si hay notas, ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Y bueno, a partir de la tabla anterior le digo cómo se van a crear los modelos. Por eso es necesario así que si tenemos bases, pues creamos mejores estructuras. Las convenciones que le voy a decir, eso no sé, ya después lo pueden empezar a leer. Y ya tengo un primer modelo. Le digo lista de modelos a crear. Vas a crear el modelo cliente que va a tener los campos, borrar de nombre, de RFC. Y ya le digo, este es de 50 caracteres y es este va a ser chart de 13. Por default vacío y este no. Entonces lo guardo. Voy a borrar la base de datos. Recuerden, no estamos viendo todavía migración. Le vamos a decir, se llama crear nuevos modelos. Crear, porque no está. Punto md. Vamos a guardarlo. Crear. Pues aquí está, miren. Crear nuevo modelo. Crear nuevo módulos. Entonces ahí ya encontró que va a crear el modelo cliente, empieza a leerlo. Y bueno, ya me dice que algo cambió, ¿no? Cambió él solito modificó el. Vamos a decirle que sí, porque lo estamos dejando que sea libre. Decimos que sí, vamos a mantener todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo en el modelo? Bueno, todavía está trabajando. Vamos a dejar que termine de trabajar. Bueno, él siempre revisa que todo corra bien. Ya dice que va a revisar que esté corriendo el overrun. Porque nosotros le dijimos que siempre pruébalo. Entonces está probando que corra, porque si un modelo no corre, me va a decir, no pude correrlo, marcó un error. Pero bueno, mientras vamos a ver qué fue lo que hizo. En el archivo model ya nos creó todos nuestros clientes que le dijimos. Bueno, dijo que creó el cliente base, que va a traer nombre y RFC. Luego creó una tabla, o la tabla, que va a tener el ID. Y luego ya nos creó todo para crear, pues son todos los datos, para modificar, para reemplazar, para leer. Y como le dijimos aquí, nos creó nos importó de modelo, nos importó el cliente. Y bueno, ya dice que ya lo pudo crear, ya todo está correcto. Entonces, vámonos aquí a los modelos. ¿Cómo nos creó este? Aquí está. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos en crear nuevos modelos. Vamos a agregarle uno nuevo. ¿Qué podría ser? Déjenme ver. Bueno, creo aquí un campo que se va a llamar fecha de alta. Es date y default no. Entonces lo guardo y le vuelvo a decir que crear nuevos modelos. Vamos a detenerlo, quiero hacer algo. En vez del agente le voy a decir que lo haga porque bueno, tenemos agentes y tenemos enlaces en modo de preguntas como utilizan ChatGPT o lo que utilicen. Y el plan nos deja el control un poco más a nosotros. Entonces vamos a utilizar crear nuevos modelos utilizando el plan. Podemos ver lo que está haciendo aquí. A mí me dice lo que va a hacer. Ya con el plan me dice lo que puede hacer. No le estoy diciendo que utilice el plan. Entonces ya aquí yo lo puedo ver. Ah, mira, vas a crear. Bueno, se queda con la tabla de clientes tal como estaba. Pero dice que está agregando. Miren, agregué date time para importar date. Puse la fecha de alta, que sería el campo de aquí. Fecha de alta. Va a poner todo eso de tipo non. Ok. Y bueno, eso es lo que hizo aquí, importó eso.
Entonces ya vimos lo que hizo, dice, ¿puedo hacer la implementación o no? Entonces vamos a decirle que sí, que lo implemente. En ese momento se cambia el modo agente y el agente empieza a trabajar. Si no lo quisiéramos el agente, podemos nosotros crear el archivo, copiar y pegar a lo que necesitemos. En este caso, pues es un ejemplo, estamos dejando que la gente haga aquí todo. De todas maneras, cuando lo abrimos aquí, nos dice exactamente qué es lo que está haciendo, si se fijan. Y nosotros podemos revertir esos cambios. Entonces dice que importó date, todo eso. Ahí está para las fechas. Entonces vamos a decirle que lo mantenga. Vamos a va a correr el servidor porque dice que él necesita revisar que esté bien todo. Hay pasos, nosotros los podemos saltar también. Vamos a decirle que sí. Y está corriendo. Vamos a esperar. Vamos a crear ahora uno con un poco más de cosas. Va a ser crear modelos. Y vamos a poner un nuevo modelo. Este modelo va a ser el de usuario. Vamos a poner varias cosas. Las longitudes. Este es un bool. Y por ejemplo aquí cambian la edad. Le vamos a poner que tiene una restricción de entre 0 y 200. Y las notas que dijimos. El password no debe estar en el modelo público. Y el email debe estar solamente para crear y para el público. Pero no en el update. Entonces vamos a seguir corriéndolo con el plan. A ver qué hace. Crear nuevos modelos. Empieza a trabajar. Y bueno, ahí veo que están las notas. Vamos a ver. Bueno, él dice que no tiene herramientas, me dice todo lo que él quiere hacer. Vamos a decirle que sí, comience la implementación. La idea es que nosotros revisáramos qué hizo y después de eso empezar a guiarlo si no es lo que queremos. En este caso, pues ya le dijimos que sí lo haga. Aquí se tarda, pero nosotros podríamos inclusive, porque le dijimos que siempre esté revisando, que corra el servidor para asegurarse, pues se tarda. Hizo lo que siempre hace, importa el usuario. Si nos vamos a nuestro modelo, vámonos aquí. No lo creo, vamos a decirle que si mantenemos esto. Y también de main. Ahora no le voy a decir que no quiero que corra el VROM, que se lo salte. Vámonos directo al modelo y vamos a ver cómo lo creo. Entonces, usuarios. Usuario creó la base, que todos los modelos van a utilizar pero por ejemplo el modelo de la tabla necesita el ID y un password. El modelo de crear necesita un ID, no necesita el password, no necesita un ID. El de update, pues esos dos son estos, pero todos son opcionales, por eso le pone que es opcional. Y el de modificar, pues puedo modificar todo, inclusive el password, pero si se fijan el de update, todos estos son opcionales. Y para el public, bueno, excluye el password porque como se hereda de la base no trae el password. Y bueno, ya podemos ejecutarlo. Vamos a decirle que lo corra aquí. Lo corrió. Y bueno, ya nos creó nuestras tablitas que teníamos. Tal cual le dijimos aquí. Obviamente aquí sí, algo que tienen que notar aquí. ¿Dónde está? En la edad. Nosotros le especificamos al modelo que hay una edad entre 0 y 200. Entonces lo leyó y nos puso el mayor o igual a 0 y menor o igual a 200. Obviamente en la base de datos no lo pone porque no es parte o un entero, tú no le puedes poner esto. Tendrías que ponerlo como en un constraint, pero en este caso pues, no lo pone. Pero lo pone a nivel del modelo la restricción. Y bueno, ya con esto pudimos ver cómo hicimos una creación de modelos utilizando la IA. Ella se va, nosotros le vamos dando las instrucciones y esto nos puede servir como para una documentación de cómo estamos creando nuestros modelos. Y solita va generando el código. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Obviamente estas herramientas están cambiando constantemente,
pero más o menos es la forma en que se está realizando, o que lo estoy realizando, es darle muy concisamente las instrucciones y ya yo con eso ya me sirve de documentación, sé cómo tengo mi proyecto, sé cómo tengo mis modelos y pues simplemente la IA va haciéndolo y nosotros vamos viendo si sí quedó bien lo que fue haciendo, porque a veces hace cosas que no tiene que hacer, entonces sí es importante. En este caso parece que todo salió bien, pero la idea es que sí lo estés como revisando que hizo lo que tenía que hacer. Y pues hasta aquí el video, nos vemos en la próxima.